que nos honren con su presencia en este acto inaugural. Justamente lo preside la licenciada María Adriana Campoyo Lagunes, directora general del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y presidenta de la Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación. Sin más preámbulo, damos la palabra a la licenciada Adriana Campoyo. Muy buenos días a todas las personas que hoy nos acompañan. Me es grato saludarles y darles la bienvenida a este 7º seminario de la Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación. Han pasado casi 3 años desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el inicio de la pandemia por el virus SARS-CoV-2. Poco a poco hemos ido retomando las actividades presenciales, las cuales coexisten hoy de manera natural con los desarrollos tecnológicos que nos permitieron continuar durante el tiempo de la emergencia sanitaria con muchas de nuestras actividades laborales y académicas. El entorno digital, que ha avanzado a pasos acelerados en este contexto, nos demanda una actualización constante para lograr una mejor y más eficiente organización, preservación y recuperación de la información, que es cada vez más abundante y se genera en formatos diversos. El papel de la biblioteca es crucial para dichas actividades, en tanto son instituciones que sistematizan y facilitan el acceso al conocimiento y que proveen herramientas para la alfabetización informacional y para la inclusión digital. En este contexto, este seminario propone abordar temas centrales para la preservación y recuperación de la información, como puntos fundamentales para garantizar el acceso a los objetos digitales y a la información que estos contienen. De acuerdo con el Manifiesto de las Bibliotecas Digitales de la IFLA y la UNESCO, por objetos digitales habremos de reconocer a libros, imágenes, videos, infografías, mapas, buscadores, secciones interactivas, audios, entre muchos otros. La ardua labor que implica la protección y diseminación de este patrimonio digital requiere la elaboración de procesos para la identificación de metadatos, el desarrollo y mejoramiento de hardware y software para el almacenamiento, protección, búsqueda y recuperación de la información, así como de herramientas lingüísticas para la catalogación, tematización y recuperación de los objetos digitales y su información desde una perspectiva plural e incluyente. El reto no es menor. El desarrollo acelerado de la tecnología, las amenazas ambientales e informáticas, el status quo de los sistemas de organización, clasificación y tematización del conocimiento en relación con el reconocimiento e incorporación de roles de participación, términos y conceptos vinculados al género femenino o neutro. Nos impulsan a dialogar sobre los estándares y lineamientos en la materia, así como la identificación de necesidades y mejores prácticas. En este sentido, este evento busca ser un punto de encuentro para que las distintas voces expertas que nos acompañarán en los próximos días nos hagan partícipes de sus experiencias en la preservación y recuperación de su patrimonio digital, así como la manera en la que han hecho frente a algunos de los desafíos aquí mencionados. A partir del día de hoy y hasta el 17 de noviembre de este año, junto a grandes expertos, nos reuniremos en torno a temas como la preservación del patrimonio digital, la gestión y conservación de los objetos digitales, los repositorios institucionales para la preservación de la información, los sistemas de organización del conocimiento, la organización y localización de recursos digitales, lenguaje incluyente, tesauros jurídicos, entre otros. Todo esto en el marco de experiencias compartidas. Estoy convencida de que el seminario que inauguramos hoy nos deja valiosas aportaciones a todos y todas, y especialmente a los miembros de la Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación que organizamos este evento y en el que participan bibliotecarios. Todo esto nos permitirá consolidar la misión de resguardo y acceso a parte importante del patrimonio documental de las instituciones que la conforman, para su aprovechamiento actual y futuro. Sin más que agregar, declaro inaugurado el 7º seminario de la Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación, realizado en el marco de la 27ª
Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación. Bienvenidos sean, muchas gracias. Agradecemos las palabras de la licenciada Adriana Campoyo y a continuación damos la bienvenida y agradecemos la presencia del doctor Daniel Sanabria, quien dictará una conferencia magistral sobre el tema Evolución de directrices internacionales sobre la preservación del patrimonio digital. Déjenme presentarles al doctor Daniel Sanabria. Es licenciado en bibliotecología por la Universidad de la República de Uruguay, maestro en Ciencias de la Información y Administración del Conocimiento por el Tecnológico de Monterrey y doctor en bibliotecología y estudios de la información por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue docente de la maestría en Ciencias de la Información y Administración del Conocimiento, posteriormente denominada Maestría en Ciencias de la Información, de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey. Asimismo, ha sido profesor de la Maestría de Educación en el Centro de Enseñanza Técnica y Superior en el estado de Baja California, donde ha impartido la asignatura Desarrollo Organizacional. Ha sido asesor de numerosas tesis de grado y posgrado, sobre todo en la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey. Algunos de los reconocimientos que ha recibido el doctor Daniel Sanabria son como profesionista destacado de la Dirección Académica del Campus Monterrey, Medalla de Acero Capitán Alonso de León, otorgada por la Sociedad Neerlandesa de Historia, Geografía y Estadística, Premio Banamex Atanasio G. Sarabia por la labor de salvaguarda y organización de archivos. El doctor Daniel Sanabria ha desarrollado una interesante obra en la práctica profesional en el norte de la República Mexicana. Destaca el trabajo realizado en los estados de Nuevo León y Baja California como académico. Sobresale su práctica docente en la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey, como les mencionábamos, y en el CETIS Universidad. En la investigación se distingue en temáticas como la organización documental y el patrimonio documental, que incluye aportaciones relacionadas con el libro antiguo, el rescate de archivos y la proyección internacional de la Biblioteca Cervantina y Letras Mexicanas. Se distingue también en los enfoques abordados en su tesis doctoral, modelo de competencias del personal de bibliotecas universitarias para obtener productos y servicios de calidad. Todos estos estudios y experiencias enriquecen los servicios bibliotecarios en beneficio de los usuarios universitarios con los que están comprometidos. Sin más, le cedo el uso de la voz al doctor Sanabria. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, licenciada África. Bueno, en primer lugar, no tengo otra cosa que agradecerles esta invitación a participar al inicio de este séptimo seminario de la Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación. El programa es muy amplio, ¿no? Y pues la verdad que yo le felicito por la construcción de este programa tan amplio de actividades. Yo espero que sea de gran éxito, o que de gran aprovechamiento, y nuevamente mi reconocimiento, porque estos esfuerzos, pues uno los ve y dice, bueno, ahí ya, pues sí, ahí hay un evento más, ¿no? No es un evento más, y yo creo que es muy importante. Incluso este tema que nos congrega hoy particularmente, como tema central de este seminario, lo que es preservación y recuperación temática de la información en el entorno digital, ese es el título que lleva el seminario. Pues bueno, esto es clave, ¿no? Entonces, y nosotros nos ha tocado recorrer un poquito pues los documentos de la UNESCO, ¿no? Y sus directrices a lo largo del tiempo con respecto a este tema de lo que se llama el patrimonio digital. Y bueno, vamos a hacer una breve presentación, bueno, ni tan breve, pero la verdad va a ser un gran reto para mí poder resumir un tema tan amplio en tan poco tiempo, pero trataremos de hacer lo necesario para que realmente sea de aprovechamiento para ustedes estos próximos 30 minutos. No sé si hay una mano levantada, no sé si era por alguna situación. ¿Se escucha bien la imagen? Bueno, muy bien, entonces, esta evolución de tesis internacionales sobre la preservación del patrimonio digital lo podemos ver en 5 documentos. Particularmente ahí tenemos la Carta de la UNESCO sobre la preservación del patrimonio digital de 2003, la Declaración de Vancouver de la UNESCO, UBC, allá en British Columbia, pues del año 2012. Después lo que tiene que ver con la recomendación relativa a la preservación del patrimonio documental. Aquí esta es de la
38ª reunión general, Conferencia General de la UNESCO del año 2015, ¿no? Ya de noviembre de 2015, tendremos un repaso también con las directrices UNESCO Persist sobre la selección de patrimonio digital para su conservación a largo plazo. Acá tenemos, pues las directrices tienen 2 ediciones, una del 2016 y una muy reciente del 2020. Entonces, bueno, total que entonces esta es un poco la agenda de trabajo, o por lo menos la agenda que recorreremos, y pues vuelvo a decir, va a ser un gran reto poder resumirles ampliamente, digamos, lo que hace referencia a estos documentos. Bien, entonces, pues bueno, en primer lugar, la Carta de la UNESCO fundante, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues ahí sí reconoce que, pues bueno, hay un incremento considerable en la producción, distribución, acceso de forma digital de un nuevo legado, lo que es el patrimonio digital, ¿no? Reconoce esto, explica que el acceso a este patrimonio ofrece oportunidades para la creación, la comunicación y compartir conocimiento entre las personas. Explica que lo que es el patrimonio digital está en riesgo de ser perdido, ¿no? Por la preservación, su preservación es clave en beneficio de las presentes y futuras generaciones, ¿no? Entonces ya en esta carta del 2003 empieza a levantar alarmas sobre la importancia de este legado. O sea, lo empieza a reconocer, primera cosa que es muy importante, ya reconocer como patrimonio digital, la importancia de poder tenerlo en cuenta como un legado para las futuras generaciones que hay que preservar. Entonces, pues también esta carta pues explica en qué se entiende por patrimonio digital, ¿no? Estos hace referencia a estos recursos, ¿no? Únicos, ¿no? Sobre el conocimiento humano, sobre expresiones humanas, recoge todo tipo de material, ¿no? Y ámbito temático, ya sea creado digitalmente o ya sea pasado de lo análogo a lo digital, ¿no? Entonces, pues bueno, considera objetos nacidos digitalmente y considera material que originalmente es análogo pero pasado digital. Esto estamos hablando de 2003, ¿no? Entonces, ¿qué incluye? Todos los tipos de materiales que en aquel momento se tenía un poco a la vista. Sin embargo, reconociendo de que en el futuro iban a aparecer nuevos tipos de materiales. Y bueno, ¿y cuál es el criterio para considerar los patrimonios? Bueno, hay valor e importancia duradera. Esos son los grandes elementos, ¿no? Valor e importancia duraderos. Entonces, estos son los criterios que maneja aquí la Carta del 2003. Habla de 2 aspectos complementarios que son muy importantes y que a veces tienden a contraponerse. El tema de que sea un patrimonio accesible, sin restricciones no razonables, pero también información sensible y personal que debe ser salvaguardada. Eso sí lo reconoce. Después, el tema de evitar la pérdida por pues, todo un conjunto de elementos y de barreras y de dificultades y de retos que están allí sobre la mesa y que aquí explicamos y que no quiero yo ponerme a cada uno a revisarlos porque si no, pues se nos va a ir pues prácticamente se nos puede ir todo el tiempo relatando estos problemas, ¿no? Es decir, lo que más o menos todos conocemos, ¿no? Es decir, y entendemos de la obsolescencia tecnológica, los cambios, ¿no? Que son costosos, inevitables, sistemas estables, el tema de la estrategia cooperativa, en fin, todos estos elementos. Y pues lo que sí señala la Carta es que hay que darle prioridad a los materiales de origen propiamente digital, ¿no? O sea, tal cual. Y después asegurar la protección de este patrimonio explica que requiere legislación apropiada a nivel local para ello, ¿no? Y garantizar la accesibilidad de todos los patrimonios, ¿no? Entonces esto es muy importante, ¿no? Sí, ya así se configuraba esta idea de una totalidad, ¿no? Y pues bueno, el Estado debe designar áreas que sean coordinadoras al respecto, un área o áreas, ¿no? La cooperación de actores privados con organizaciones de custodia patrimonial es muy importante. Entrenar y capacitar especialistas también lo es. El tema de la preservación de los datos de investigación por parte de los centros de investigación y universidades. El tema de la cooperación. La cooperación es esencial en todo esto. O sea, que cooperación es clave y la cooperación es esencial. Sin cooperación no puede haber manera de que esto funcione, ¿no? Entonces, sí es muy importante todo esto y lo pone sobre la mesa la Carta.
¿no? O sea, tiene que haber cooperación entre los distintos niveles de gobierno, tiene que haber cooperación entre instituciones privadas y públicas, entre el sector incluso empresarial o el sector privado en todos sus componentes, sea o no sea lucrativo, tiene que haber cooperación a todos los niveles, multinivel, una cooperación transversal, realmente es la única manera que esto funcione. Y lo que explica la carta es que se hace seguimiento cada seis años, ¿no? a los avances, ¿no? que se hayan dado en los distintos países, ¿no? Entonces, bueno, ahora tenemos entonces el segundo documento, que es esta famosa llamada Declaración de Vancouver, ¿no? En el marco de esta conferencia de la memoria del mundo en la era digital. Pues digitalización y preservación son los dos grandes elementos que se analizan, con más de 500 participantes, 110 países. Pues lo que interesaba también a la UNESCO era no dejar de poner sobre la mesa el tema del programa Memoria del Mundo, que inicia en el año 1992 y que entonces quiere de alguna manera poner como un actor muy importante, ¿no? En el centro de este tema, de esta búsqueda de la preservación de lo que es el patrimonio digital. Y bueno, ¿por qué dice la carta que se pierde patrimonio? Por dos cosas: por infravaloración y por falta de marcos legales. Eso por un lado, ¿no? Es decir, son dos cosas distintas, pero a la vez de alguna manera se complementan, ¿no? Faltan los marcos legales, porque justamente hay una infravaloración de estos legados, de este patrimonio. Y después hay carencia de capacidades, conocimientos y recursos, así lo reconoce directamente, y entonces todo esto eso se pone sobre la mesa, ¿no? De alguna manera señala que hay acuerdos, ¿no? Hay acuerdos. ¿En qué acuerda esta declaración? Bueno, vincula el acceso a la información digital con el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Eso por un lado, ¿no? La digitalización necesaria para conservar ciertos materiales analógicos, o sea, lo reconoce como tal. O sea, si queremos conservar ciertos materiales, tenemos que digitalizar, no hay de otra, ¿no? Entonces, no hay opciones alternativas a eso. Otra cosa es que los materiales originalmente digitales pueden no estar construidos con la idea de su accesibilidad y preservación en el tiempo, por lo que estos problemas deben ser considerados para ellos. Esto es muy importante, o sea, realmente este tema de no estar construidos con una idea de accesibilidad y preservación en el tiempo es un gran reto, es una gran barrera, y todo esto tiene que ser tomado en cuenta. Los modelos de preservación, deben ser parte de un equilibrio. Privacidad, derecho al conocimiento, derechos económicos, propiedad. Ese es el equilibrio que se tiene que tratar de mantener, ¿no? Es decir, sí se reconoce que hay una privacidad y ciertos derechos económicos, sí se entiende esto de la propiedad, pero hay un derecho al conocimiento. Entonces, pues se trata de garantizar ese derecho al conocimiento y bueno, y hay que lograr un equilibrio entre todos los elementos. Bueno, después otra cosa que explica es que la preservación digital debe ser una prioridad del desarrollo. Esto es un concepto fuerte, ¿no? Es una prioridad del desarrollo. O sea, no es una cuestión cualquiera, realmente es un elemento importante para el desarrollo. Y esto sí es nuclear y es muy importante considerarlo. O sea, no lo dice a la ligera, lo explica porque entiende que estos legados son muy importantes no solo por una cuestión de memoria, sino porque es una cuestión de que activa o genera condiciones para una acumulación de conocimiento futuro, ¿no? Después, la necesidad de inversiones en infraestructura. Esto es clave. Si no hay inversión en infraestructura, no hay manera, ¿no? Después el tema de capacitar profesionales de información, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Es decir, ahí lo pone sobre la mesa, ¿no? Es decir, capacitar profesionales de información es clave en todo este asunto, ¿no? Es decir, y lo pone ahí justamente en el área nuestra, de los profesionales de la información. El tema es que la digitalización es relevante para gobiernos y ciudadanos, pero los proyectos, todo lo que se haga y todas las acciones que se hagan en ese sentido, pues requieren justamente esta generación de capacidades de nuestros profesionales de información. Bueno, pues hay una hoja de ruta, ¿no? Con soluciones, acuerdos, políticas que se explica que se debe de tener, ¿no? O sea, se debe de tener y se debe de acordar, de alguna manera se debe de configurar esa hoja de ruta con soluciones, acuerdos políticos. Ahí están temas como el gobierno abierto, electrónico, datos y acceso abierto. Todos estos temas ya son nombrados en este documento. Fíjense, ¿no? O sea, ya todo esto está sobre la mesa. Estamos hablando
ya de 10 años y está sobre la mesa, y ahí lo ponen justamente en esta conferencia, lo ponen sobre la mesa como muy importante. Todos estos temas aparecen, ¿no? Aparecen porque antes, pues, que vimos en la carta del 2015, estos temas no estaban sobre la mesa, ¿no? Bueno, ahí lo que nos urge a la Secretaría General en particular de la UNESCO a trabajar en un rol activo, o sea, no quedarse ahí esperando, ¿no?, que las cosas sucedan. También que pide un apoyo, ¿no?, la configuración de excepciones y limitaciones al copyright para garantizar preservación y acceso, ¿no? O sea, este tema de las excepciones y limitaciones a los derechos de autor, en fin, etcétera, todo esto es importante y nace acá esta solicitud, ¿no? Así, estas excepciones y limitaciones son para garantizar preservación y acceso, no son para otra cosa, no son para violar derechos de ningún tipo, es para eso, ¿no? Entonces, bueno, total que pues la idea es pedir a la Secretaría General que colabore con las asociaciones profesionales y cuerpos internacionales. O sea, que no quede en una situación de que veremos a ver qué hacemos con los Estados miembros, sino que salga a trabajar con asociaciones profesionales y cuerpos internacionales. Después pide establecer un foro para discutir la estandarización de la digitalización y en prácticas de preservación digital, ¿no? Entonces, esto de establecer un foro es muy interesante, ¿no? Es decir, este tema de la estandarización de la digitalización, las prácticas de preservación digital, este gran tema de la estandarización siempre ha estado sobre la mesa y siempre está sobre la mesa. Esta hoja de ruta digital mundial, bajo los auspicios del Programa de Memoria del Mundo, es ahí donde pone, digamos, el acento en este programa de la UNESCO. A nosotros en particular nos toca ser vicepresidente foráneo del Comité Mexicano de Memoria del Mundo y sabemos de la importancia de este programa. Entonces, ¿por qué? Porque pues al fin y al cabo también este programa está al servicio de la memoria del mundo. Bueno, debe tomar en cuenta esto, ¿no? Es decir, debe tomar en cuenta esta hoja de ruta, debe tratar de construirla, debe tratar de llevarla adelante. El programa de memoria del mundo tiene su sede en París, pero tiene, además de un comité internacional, hay comités regionales y en el caso nuestro es un comité nacional. Bueno, la creación de un programa de emergencia, esto sigue urgiendo, ¿no?, la Secretaría de la UNESCO, ¿no?, la creación de un programa de emergencia para preservar ante los desastres, ¿no?, naturales, los conflictos armados en materia inaccesible por la obsolescencia digital. Todos estos temas están sobre la mesa desde el año 92 con la creación de Memoria del Mundo, pero se trasladan también a este tema digital, ¿no? Y después el tema vuelvo a insistir en el tema de fomentar la participación de los profesionales de información, ¿no? Es decir, este tema de que se reconoce a las capacidades y las posibilidades, el perfil del profesional de información para poder tener información de contexto, para poder tener una mediación apropiada con la información, para ser un curador realmente de ciertos contenidos y de cierta información. Actualizar la implementación de los lineamientos de la Carta de 2003, es otra de las cosas que urge. Trabajar con organismos internacionales y nacionales en la evaluación de repositorios para la preservación. Y este tema de la cooperación para la estandarización internacional. O sea, como siempre, está apareciendo la cooperación. No hay otra solución que para la estandarización y para ponernos de acuerdo tenemos que cooperar. Y bueno, total que entonces urge a los Estados miembros, ahora sí, hacia la Secretaría General le puso toda la lista, ¿no?, de tareas, por decirlo de alguna manera, ¿no? La Secretaría General quedó con muchas tareas, ¿no?, después de esta conferencia. Pero también urge a los Estados miembros, ¿no? Y urge significa urge, ¿no? O sea, no es así de que, bueno, a ver cuándo lo hacen, ¿no?, cuando tengan tiempo, no, urge. Y desarrollar leyes de defensa de los derechos de acceder al conocimiento, ¿no? O sea, fíjense, o sea, todo este tipo de cosas, el conocimiento relevante y desarrollar políticas públicas para la preservación digital. O sea, importante es todo esto lo que tienen que hacer los estados, o sea, tienen que empezar a desarrollar un corpus legal al respecto, deben promover la cooperación entre los cuerpos legislativos, las instituciones patrimoniales, para garantizar esta preservación. Eso, o sea, lo mismo que se está pidiendo, digamos, a la Secretaría, digamos, de la UNESCO, digamos, a nivel internacional, si lo queremos ver, bueno, a nivel local lo está pidiendo para los cuerpos legislativos, las instituciones patrimoniales. Ahí aparecen las instituciones patrimoniales, ahí ya sabemos son las bibliotecas, los archivos, los museos, y bueno, estos esquemas legislativos allí deben estar. Y siempre insisten que debe ser sobre preservación y acceso. Y después estas estrategias, ¿no?, el gobierno abierto y digital, el acceso legal a información, etc.
Bueno, alentar al sector privado en la inversión en infraestructura y preservación digital vuelve a aparecer y bueno, urge a los Estados miembros, bueno, sigue una serie de recomendaciones que vemos aquí. Aparece esta figura del defensor de la información del pueblo, ¿no? Como una sugerencia que podría aparecer para generar esta confianza, esta independencia, ¿no? La confianza en la información conservada, en fin, etcétera, ¿no? Después, este tema de identificar y proponer patrimonio digital documental para registro de memoria del mundo. Realmente no se ha hecho mucho al respecto, realmente hay poco avance al respecto, pero sí hay que impulsarlo, ¿no? Entonces sí hay que impulsarlo, quizás porque las instituciones no llegan todavía a visualizar que ciertos materiales digitales que tienen pueden ser susceptibles de ser registrados ante Memoria del Mundo con un registro de Memoria del Mundo. Y después, bueno, ahí está el tema de la digitalización del material analógico, ¿no? O sea, para su acceso digital, sensibilizar a los públicos acerca de la preservación digital como preservación de la memoria y el tema de los estándares y mejores prácticas, ¿no? Entonces, todo esto urge a los Estados miembros bueno, y a las organizaciones les pide, ¿no? Cooperación más cooperación. Y ahí está todo el tema de la promoción de la ley de depósito ilegal, establecer una estrategia digital para registro y preservación de registro de información, tomar en cuenta elementos referidos a la autenticidad y propiedad de los recursos, así como su gestión futura. Esto es muy importante. Habla así esto de la autenticidad y de la propiedad de los recursos, y particularmente la autenticidad. No es tan fácil a veces en lo digital determinar autenticidades, ¿no? Donde hay muchas copias, donde hay mucho compartir, ¿no? Así no es tan fácil, ¿no? Después trabajar con el sector privado para generar productos de retención y preservación de información en formato digital, o sea, generar todas aquellas condiciones, aquel software, ¿no? Aquellas plataformas que nos permitan esto, después identificar y evaluar amenazas a la información digital e intentar mitigarlas, ¿no? O sea, sí sabe que hay amenazas a la información digital, pero hay que tratar de mitigarlas, o sea, está reconociendo que no se pueden eliminar. Entonces, bueno, sigue hablando sobre la importancia de cooperar con las instituciones patrimoniales, de reconocimiento de los estándares de metadatos. Esto ya aparece el tema de los metadatos sobre la mesa, es un tema súper importante y muy, bueno, que ha traído sus complejidades, pero yo creo que ya está bastante encaminado. El tema de la preservación es muy importante, o sea, no dejarlo de lado, es decir, este tema de la preservación, porque a veces solamente se está hablando de la selección, pero no se habla de la preservación y de las condiciones de preservación. Bueno, total que entonces, eh, eh, acá entonces es un poquito todo el recorrido, digamos, que nos hacen. Y bueno, aquí entonces, esta es lo que nos explica, ¿no? Entonces, y bueno, ya en cuanto a la recomendación posterior del 2015, pues bueno, ahí aparece todo lo que tiene que ver con ciertas consideraciones previas. Esta recomendación, ¿qué diferencia hay en este documento, en este tema de la recomendación? ¿Cuál es cuál es el problema o el tema de la recomendación que es importante tenerlo? Cada 4 años, hay que revisar lo que han hecho los estados con respecto a esta recomendación. O sea, no es un documento cualquiera, es un documento importante y es un documento que hay que tener en cuenta. Bueno, después hay algunas consideraciones previas que hay que tomar en cuenta. Lo que explica acerca de la educación intercultural y enriquecimiento personal, los avances científicos y tecnológicos y un recurso vital para el desarrollo. Vuelve a insistir en que es un recurso para el desarrollo, pero ya aparecen otros elementos adicionales. Reconoce que a lo largo del tiempo partes considerables del patrimonio documental han desaparecido debido a desastres, en fin, naturales, en fin. Y el tema de la falta de legislación, o sea, vuelve a aparecer esto, estamos hablando que ya en el 2012 se hablaba de esto, vuelve a aparecer en el 2015 esto, y teniendo en cuenta la rápida evolución de la tecnología y el desafío de establecer modelos y procesos para preservar objetos de patrimonio digital, en particular algunos complejos como obras multimedia, hipermedia, interactivos, diálogos por internet y objetos de datos dinámicos de sistemas complejos, contenidos de dispositivos móviles y los formatos que surjan en el futuro. O sea, está actualizando formatos digitales, está previendo la aparición de nuevos, ya tiene en cuenta lo que aparecen los contenidos de los dispositivos móviles, ¿no? Entonces,
Pues, ¿qué hace esta recomendación? Bueno, define que da algunas definiciones generales, no vamos a detenernos en esto, habla de cuáles son las instituciones encargadas de la memoria. Bueno, después sobre la selección de patrimonio, sí nos explica que las instituciones encargadas de la memoria y la sociedad civil son las que tienen que un poco ir definiendo los criterios, ¿no? Recordemos, instituciones encargadas de la memoria, archivos, museos, bibliotecas, básicamente, y la sociedad civil tienen que ponerse un poquito de acuerdo en esto. Habla de una selección clara, sin criterios discriminatorios. Este tema de la neutralidad, que no es tan fácil conseguir tampoco en campo de conocimiento, así como el tema de la selección, pues la selección implica siempre dejar afuera a alguien. Entonces, pues bueno, este tema de sin criterios discriminatorios a veces es complicado también llegar a un punto en que pues quedemos todos contentos. Este tema de la neutralidad también, pero son los grandes retos, ¿no?, de la selección, decisiones en torno a la preservación digital durante o antes de su creación, y la determinación del patrimonio a ser reconocido como memoria del mundo. Y esto es importante porque vuelve a aparecer este tema de memoria del mundo, ¿no? Este programa de la UNESCO está sobre la mesa y aquí aparece, ¿no?, la preservación. Aquí nos explica que la preservación del patrimonio documental es calificada como un proceso permanente. Eso es muy importante. Después, no es algo puntual o de un momento, de algunos momentos, no, es permanente. Pues en los objetos digitales se exhorta a intervenir incluso antes de su creación para minimizar costos y gestionar incluso los riesgos. Esto es muy importante, esto de intervenir incluso antes de su creación, ¿no? Esta especie de prevención, ¿no? Este tema de la preservación también que está sobre la mesa, los principios de la preservación: integridad, autenticidad, fiabilidad. Estos tres grandes elementos los considera y los consigna claramente. Y habla de que el programa de Memoria del Mundo de la UNESCO es una plataforma, y hay que tomarlo como tal, una plataforma, ¿no?, para fomentar esta preservación, este acceso. Y se alienta a los Estados miembros ahí a investigación y capacitación. Y se habla de competencias forenses y conocimiento de tecnologías. Habla incluso también de la creación de cursos universitarios de preservación digital. Bueno, entonces el acceso al patrimonio habla sobre la importancia de garantizar el acceso y fomentar la inversión en digitalización. Habla de que los Estados miembros deben de promover el acceso al dominio público y, cuando sea posible, fomentar la utilización de licencias públicas y las soluciones de libre acceso. O sea, ya habla ahora en este caso del tema un poquito más tecnológico, ¿no? Es decir, del tema de la importancia de estas licencias públicas, de los software, en fin, las soluciones de libre acceso, en fin, el open access incluso ya en tecnología. Bueno, el hecho de estas medidas normativas, ¿no?, que establece, ¿no? También aparecen acá en los puntos 4.7, 4.8, aparecen dos elementos que sí son importantes destacar en esta recomendación. Es que en el caso de la preservación del patrimonio, siempre la normalización y la intercambiabilidad en el plano internacional de los métodos y las normas de catalogación. Bueno, acá tenemos después las directrices PERSIST, que nos hablan, bueno, son 2 ediciones, ¿no? Así yo ya creo que es lo bueno de que estamos ya más o menos, estamos más o menos cerrando el conjunto, digamos, de documentos. Son 2 documentos que están faltando. El primer documento de PERSIST, ¿a qué hace referencia este PERSIST? Bueno, esta plataforma para mejorar la sostenibilidad de la sociedad de la información transglobalmente, ¿no? Este es un proyecto conjunto de la UNESCO con socios, con estas asociaciones internacionales de la memoria, en fin, etcétera. Entonces, bueno, ya está, no sé, el Consejo Internacional de Archivos, está la IFLA, en fin, etcétera. Entonces, bueno, el hecho es que va tomando forma a partir de la Declaración de Vancouver esta idea de formar un grupo especializado, un grupo conjunto de expertos, y trabajar en ya directrices más enfocadas, o ya más específicas, ya enfocadas más a lo técnico. Ahí está el tema de, por ejemplo, estos grupos de trabajo que se formaron, estas directrices dirigidas más allá de las instituciones de la memoria, o sea que son directrices que parten de estos expertos, pero van más allá de las instituciones de la memoria, y hay un aspecto ético que se reconoce, pero que no se profundiza en este documento. En este documento, el primer documento, la primera versión, pues habla de ciertos estos papeles, ¿no?, de las instituciones. Bueno, hay una legislación que favorece, está la legislación de depósito legal, favorece,
Bueno, están estas redes colaborativas que se deben establecer, políticas y sistemas propios. Se reconoce lo colosal de la empresa, o sea, sí reconoce que hay cosas a favor, hay cosas que están en el debe y hay cosas que implican un reto enorme. O sea, lo colosal de la empresa tiene que ver con las grandes cantidades de información que hay que procesar, que hay que tratar de curar, que hay que tratar de seleccionar. Y bueno, ella habla de la importancia de que IFLA, ICA y COM participen en este reto. Bueno, hay un impacto del entorno digital, hay impedimentos en la legislación de derecho de autor que conspiran contra la cesión del patrimonio digital a preservar. Hay un marco jurídico restrictivo que amenaza a largo plazo la supervivencia del patrimonio digital reseñable, así lo dice tal cual, ¿no? Así, bueno, ¿cuál es la solución que explica? Acá tiene que haber cooperación, siempre tiene que haber cooperación, cooperación y cooperación. Si no nos ponemos de acuerdo, no hay manera de superar todos estos obstáculos. Si cada quien trabaja por su lado, con su solución, pues esto así es muy complicado, ¿no? Y bueno, esta legislación que supera obstáculos para la preservación y el acceso. Y bueno, total que habla de las problemáticas que se presentan en las instituciones de la memoria, habla del tema de las bibliotecas, este tema de la recopilación de sitios web, de contenido propietario, redes sociales, los retos que presenta, para los museos lo que presenta, el tipo de información digital que ellos van coleccionando con respecto a las colecciones que exhiben, en fin, etcétera. Hay una información, hay objetos de la colección creados digitalmente, hay información digital sobre los mismos, en fin, asociados con los propietarios, también incluso con instituciones gubernamentales en las que existe una responsabilidad regulada por la transferencia de documentos. O sea que no es así nomás, ¿no? Es decir, bueno, yo conservo, no, hay responsabilidades, hay regulaciones, hay legislación. Entonces sí hay un reto también para los archivos, hay para la recopilación, pues bueno, de esta memoria digital, pues bueno, hay ciertos criterios, hay ciertas cosas que implica el documento, hay una recopilación exhaustiva, eso es una técnica, otra estrategia es el muestreo representativo y habla de los criterios, ¿no? Los criterios es el tema, el creador y el tipo formato, ¿no? Son los tres grandes criterios que presenta el documento Persiste este año 2016, presenta una idea de criterios de selección con una especie de análisis de árbol de decisión, condiciones previas, la importancia, la sostenibilidad, la disponibilidad de los recursos y después el árbol de decisión, ¿no? O sea, la identificación, el marco legal, la aplicación de los criterios de decisión y tomar una decisión. O sea, el chiste aquí estriba en que explica que hay una manera, una metodología posible para poder hacer esta selección y esta decantación, estos criterios de selección. Habla de estas directrices, ya pasamos a la del 2021, evoluciona en medio de la pandemia, pues esto se vuelve a tomar este documento, ya han pasado 5 años, se revisa y se dice, bueno, 5 años en el mundo digital es muchísimo, y explica, ¿no? Así que el crecimiento es tan exponencial de la información, de los datos generados en los últimos 30 años, de estos años entre 2020 y 2023, va a ser igual a la cantidad, o superará, perdón, la cantidad de datos generados en los últimos 30 años anteriores. Entonces, este no es un dato menor, esto hace que cada vez el crecimiento es más rápido, más exponencial, y eso implica otro tipo de retos. Bueno, las directrices se dirigen principalmente a los profesionales de instituciones culturales encargados de adoptar las decisiones cotidianas sobre qué materiales digitales son candidatos para su accesibilidad a largo plazo. Y lo que sí habla es que el material objeto de recopilación al que se refieren estas directrices pretende incluir contenidos digitales creados por todos los grupos étnicos, religiosos, de género, sociales y políticos que se encuentran en todas las regiones del mundo o acerca de ellos. O sea, habla de comunidades infrarrepresentadas, ¿no? Entonces, y que hay que garantizar esas representaciones en el patrimonio digital a conservar. Bueno, habla de cambio digital, habla de nuevas formas de expresión, nuevas formas de patrimonio digital, la realidad virtual, la aumentada, el arte digital. Acá aparece todo un conjunto, una constelación de nuevas formas de expresión digital que todos más o menos hemos oído o estamos conociendo, o incluso algunos lo estarán practicando, y todo el tema, digamos, de cómo anexa información sobre estos 4 elementos, ¿no? El código fuente del software, los datos de investigación, los medios sociales y la inteligencia artificial para la conservación a largo plazo.
De ello podríamos hablar mucho, pero en realidad lo que explican los anexos es un poco los criterios para analizarlos, los criterios para seleccionarlos, qué vamos a utilizar de ellos, qué vamos a conservar, es conservable, no es conservable, o sea, qué elementos tendríamos que tener en cuenta para conservar tal o cual cosa, por ejemplo, de los medios sociales, o sea, en los medios sociales estamos hablando de las redes, la plataforma social, y el de la inteligencia artificial de manera muy peculiar, nos explica y termina explicando que al fin y al cabo la inteligencia artificial será la que hará la selección. Pero para que la inteligencia artificial haga la selección de grandes cantidades, enormes cantidades de información y de datos, debe ser construida con ciertas características y ciertas pues, consideraciones, ¿no? Entonces, pues bueno, ese va a ser al final la herramienta. ¿Por qué? Porque esto excede las posibilidades de profesionales, ¿no? Bueno, habla sobre la diferencia entre coleccionismo digital y tradicional, un anexo al respecto. Aparece el criterio de función en los criterios de selección, o sea, se agrega uno más. Y habla de considerar el contexto antes de seleccionar, ¿no? Entonces sí aparecen un par de elementos más que hay que tomar en cuenta a la hora de la selección. Bueno, de las alianzas habla que esta cooperación internacional es insoslayable, que es más que necesaria. De las instituciones nacionales habla de su papel, la promoción. Ahora sí menciona el tema de la promoción, que es muy importante, la promoción institucional con la sociedad civil. O sea, no nomás es, ahora sí, no solamente es seleccionar, preservar y dar acceso, sino promocionar esto. Y después habla del entorno legal, ¿no? La comprensión de las implicancias legales pertinentes de la preservación digital en su jurisdicción local hace que los profesionales estén mejor preparados para seleccionar el patrimonio digital con fines de preservación a largo plazo y elaborar un marco de responsabilidad legal a tal efecto. Y después las controversias, ¿no? Ahí no soslaya los problemas, están las leyes de protección de datos personales, de reserva, de seguridad nacional, derecho al olvido, y entonces todas estas que pueden ser barreras para la preservación de cierto patrimonio digital. Y bueno, sobre la evolución entonces ya para terminar, un poquito y disculpen porque realmente ha sido una especie de correteada de documentos, pero sí realmente esto da para mucho más, pero bueno, no quería dejarles dar como, si se quieren así, verlo así, una embarradita para que ustedes le sigan, ¿no? Así compartimos la presentación y después ustedes analizan los documentos son muy, muy ricos, dan para un análisis cada uno igual de una hora completa sin ningún problema, entonces nos hemos tratado de constreñir a las cosas básicas. Pero sí hemos tratado de sacar algunas conclusiones generales. En primer lugar, que estas directrices de la UNESCO han evolucionado, es un proceso de despliegue que evidencia la comprensión de un fenómeno frenético en expansión y cambio constantes. O sea, no ha dejado de ser un proceso constante, o sea, hemos visto cómo cómo se van agregando temas, cómo van apareciendo nuevos fenómenos, los van tratando de analizar y solucionar o tener en cuenta. Después han pasado 20 años, ¿no? Y fíjense que el análisis era un poquito complementario al analógico y ahora la idea ahora tiene una robustez propia, ¿no? O sea, tiene una identidad propia todo esto, ¿no? Y bueno, ahora sí, que todo esto va centrado mucho en los criterios de selección. Las alianzas internacionales con instituciones internacionales del sector han enriquecido la propuesta ampliamente, o sea, estas normas UNESCO Persist han enriquecido mucho la propuesta y las ideas. Y queda abierto el camino, ¿no? A más revisiones y desarrollos de manera paralela. Así se está dando el desarrollo tecnológico de canales, de plataformas, en fin, etcétera, ¿no? Es decir, esto no se detiene, esto no para. Entonces, bueno, yo creo que más o menos podríamos sacar más conclusiones, podríamos decir más cosas, pero bueno, yo creo que hasta aquí llegamos porque pues, es el tiempo un poquito asignado. Yo no quiero abusar aquí de ustedes, más o menos, bueno, aquí están los documentos y agradecerles mucho y bueno, la paciencia que me han tenido, a veces de repente aquí un poquito en el contexto habrá escuchado algún ruido, alguna cuestión, dispensanos, pues bueno, son áreas de trabajo, a veces no es tan fácil mantener el silencio así total, pero bueno, total que entonces, pues estamos ahora sí a sus órdenes, dejamos ya de compartir esa presentación y pues a sus órdenes y su servicio por si tuvieran algún comentario, preguntas, dudas, en fin, estamos para servirles. Yo sé que de repente algunos esperaban otra cosa, hay que profundizar más, que fuera más técnico y todo eso. Bueno, es bastante complicado poder entrar en muchos detalles en 30 minutos, pero sí por lo menos queríamos dar
una visión general de estos documentos, porque pues la UNESCO sí ha trabajado en todo esto. Lo que ahora creo que debemos de ponernos más las pilas somos nosotros a nivel local, ¿no? Y trabajar más nosotros en concretar estos lineamientos, en tratar de aterrizarlos, llevarlos a nuestras instituciones, tratar de que esta preservación digital se dé de local. No hay de otra. Entonces, bueno, por ahí la dejo. Entonces, muchísimas gracias, licenciada. Muchas gracias, doctor Sanabria. Agradecemos mucho su participación. Sí, pues esta presentación será motivo de muchas reflexiones respecto de las directrices internacionales sobre la preservación del patrimonio digital. Y a propósito, tenemos algunas preguntas para usted. La primera, ¿la preservación de la información debería hacerse bajo formatos abiertos o conservarse bajo el formato original en el que fue creado? Pues si nos ceñimos un poco a la propuesta de la UNESCO es buscar que sean fuentes abiertas, ¿no? O sea, tratar de que todo sea conservado en fuente abierta y hacia códigos abiertos, ¿no? O sea, esa es la tendencia, por lo menos la recomendación en particular de estos documentos de la UNESCO. ¿Cómo puede dar ese proceso de conversión desde el formato original y todo eso? Bueno, es todo un reto ya un poquito más tecnológico, pero sí un poco es hacia lo que apuntan estas directrices. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta, ¿la educación para la preservación debe hacerse desde la preparación del bibliotecario o como una especialización de diversas áreas, informática, ciencia de datos, archivo, etcétera? Pues yo creo que debe ser una conjunción de ambas cosas, ¿no? O sea, el bibliotecario debería estar formándose desde su licenciatura en estos aspectos neurálgicos en torno a estos asuntos, y a la hora de hacer un posgrado tendría que haber esta posibilidad de una especialización que le diera esto. Pero además, adicionalmente, pues aparecen otras disciplinas conexas o semejantes o laterales, ¿no? Como estas de ciencias de datos, estas maestrías que han ido surgiendo, ¿no? En fin, etcétera. Pues bueno, pues son otro tipo de profesionistas que las están tomando, que están interesados, ¿no? Por otras características de la información, pero al fin y al cabo, pues no dejan de converger hacia lo mismo. Yo creo que hay que impulsar todo tipo de educación a nivel de nuestro, en particular, bibliotecología y ciencia de información. Yo creo que hacerlo tanto a nivel de grado como de posgrado. Muchísimas gracias, doctor. Tengo una final, me parece. Por lo pronto, no sé si gustaría agregar algo más en lo que busco ahorita las otras preguntas. Bueno, lo que pasa es que son muchísimas cosas, pero sí es importante que nosotros como profesionales de información aceptemos y adoptemos el reto. O sea, no es una cuestión nomás de decir, bueno, que alguien estudie o que alguien lo haga, ¿no? Es decir, pues yo ahí no le entro a la tecnología o yo no le entro a estos temas de las plataformas y, en fin, y todo eso. Bueno, no se trata de que seamos tampoco, pues, tecnólogos, ¿no? Gente de TI, pero sí se trata de que adoptemos ciertas competencias y conocimientos que nos permitan trabajar de la mano con las personas de TI, digamos, ¿no? Entonces, eso sí debe estar sobre la mesa y sí deberíamos nosotros de tomar el reto, ¿no? No deberíamos decir, bueno, a ver, que lo haga alguien, ¿no? Así, y deberíamos de concientizarnos de cómo podemos nosotros, por ejemplo, dependiendo de donde nosotros estemos trabajando, a ver, cómo podemos empezar a concientizar sobre esta preservación digital en nuestras organizaciones, porque tiene que ver con la memoria institucional, tiene que ver con muchos aspectos que es necesario llevar estos temas, ponerlos sobre la mesa, ¿no? Si nunca se mencionan, pues nunca se van a tomar estos retos, ¿no? De preservación digital, van a seguir pasando los años y se nos va a seguir perdiendo patrimonio digital. Gracias, doctor. Bueno, justamente la verdad es que le están llegando muchos agradecimientos reconociendo su exposición. Muchos saludos aquí en el chat. Por ejemplo, también nos pregunta César Piña, ¿qué pasa si no se puede seguir pagando las licencias de almacenamiento en la nube? ¿Hay algún subsidio? Pues ahí la verdad que desconozco sobre el punto exactamente así como se resuelve. Es un gran tema el tema del almacenamiento en la nube. De lo que yo percibo, por lo menos de los documentos de UNESCO, habla de este doble depósito, ¿no? O sea, no quedarse con un almacenamiento allá en la nube solamente, sino tener un almacenamiento local. Entonces, sí percibo que, bueno, en estos documentos allí está explicado, especialmente los documentos PERSIST. Entonces no soslaya el tema y trata de que se busque una solución. ¿Para qué? Para no quedar enganchados, por decirlo de alguna manera, solamente en soluciones en la nube.
Muy bien, doctor. Nos preguntan que si podría ahondar un poco en el uso de la inteligencia artificial en relación con el trabajo para determinar qué debe conservarse. Pues el documento no entra en muchos detalles. Lo que sí explica en términos generales es que o sea, sí da elementos para explicar, bueno, qué elementos tiene que tener la inteligencia artificial, cuáles son los elementos que debería tener en cuenta una inteligencia artificial para seleccionar tal o cual materia. En fin, sí da criterios, preguntas, en fin, etcétera, pero sí explica que la inteligencia artificial va a ser que a la larga la que va a tener que seleccionar. Si esa es la herramienta, esa va a ser la selectora, por decir de alguna manera, tenemos que garantizar que la inteligencia artificial tenga las características y las condiciones necesarias para garantizar estos principios, ¿no? Que decíamos, ¿no? De integralidad, autenticidad, fiabilidad, y todo esto esté sobre la mesa, eso sea tenido en cuenta, sea configurado en inteligencia artificial para que también sea identificado, sea detectado y pues bueno, entonces puede haber una selección apropiada. Pero bueno, esto es un trabajo que explican las mismas directrices, es un trabajo que recién está en pañales, algunos están empezando a experimentar con estas tecnologías, entonces por lo que plantea este documento del 2021 estamos hablando de algo que está muy en ciernes, ¿no? Así realmente está en proceso, en evolución y en elaboración. Gracias, doctor. De toda la serie de pasos que nos ha indicado sobre la recomendación de directrices, ¿cuál podría ser el primer paso o el más urgente? Pues el primer paso justamente es, primero, bueno, para mí es sensibilizarnos, ¿no? En nuestras instituciones acerca de la importancia de este tema. Primer paso, para sensibilizarnos. ¿Qué quiere decir? Que, pues, que lo tengamos sobre la mesa y que sea un tema importante, ¿no? Si es condición de desarrollo y es consideración de desarrollo a nivel nacional e internacional, pues no debería de soslayarse esta característica a nivel de una institución. Y si garantiza un derecho humano de acceso a la información, un derecho humano fundamental, pues entonces con mayor razón. Entonces no deberíamos primero dejar hacer este primer gran paso, porque parece una obviedad, pero cuando falta la sensibilidad, falta todo lo demás, porque de repente pues alguien puede iniciar solitariamente algún proyecto, puede querer impulsar desde su biblioteca, desde su museo, desde su archivo, alguna acción muy bien intencionada y todo eso, pero si no se da en un ensamble institucional, si no se da en un contexto institucional, pues probablemente tienda a hacer nomás eso, un esfuerzo aislado. Muy bien. Carmen Alba, gracias por la exposición. No cabe duda que hay que avanzar en las políticas nacionales para preservar el patrimonio digital. José Luis Espino, muy enriquecedora la ponencia del doctor Sanabria para reflexionar y aplicarse desde el ámbito universitario. Ellen Janet, gracias, doctor Sanabria, excelente exposición. Igualmente, Ángeles Suárez, doctor Sanabria, gracias por su exposición. María Carolina, desde el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, le manda muchas felicidades por la exposición y gracias por compartir tan valiosos conocimientos. Tere del Rocío pregunta si será posible consultar la grabación del doctor Sanabria. Claro que sí, después se les va a dar información donde van a poder consultar estas ponencias en este seminario. La licenciada Yolanda, gracias por la ponencia, muy enriquecedora. María Carolina también pregunta al doctor Sanabria, ¿cuál es su opinión respecto a los repositorios institucionales en software libre? Pues bueno, es lo que estamos un poco acudiendo todos, ¿no? O sea, prácticamente todos montamos en DSpace y así es, ¿no? Es decir, ahora el tema es que, pues a diferencia de lo que muchos piensan, no es una cuestión así libre de costos, ¿no? Es decir, siempre hay que buscar que, o si no lo toma un proveedor externo, que haga todo el desarrollo, el ensamble, en fin, el mantenimiento, en fin, instalación de nuevas versiones, en fin, etcétera. Pues bueno, ahí tendrás que tener un equipo de TI local que se capacite y que lo desarrolle y que justamente lleve adelante esa tarea. Entonces, no está exenta de esfuerzos y de costos, a diferencia de lo que mucha gente cree, ¿no? Y bueno, si eso es de cuenta abierta ya quedó, ¿no? Ya es poner cosas y, ¿no? Son más cositas y sí hay que tenerlo en cuenta, ¿no? A la hora de una correcta planificación de un proyecto, ¿no? Y de gestionar un proyecto de repositorio institucional. Yo creo que son muy útiles, yo creo que federalizados, o sea,
compatibilizados en sí con los protocolos de interoperabilidad apropiados, tal cual como el repositorio, ahí tenemos el repositorio nacional, REMERI, con esta red mexicana de repositorios institucionales. Pues bueno, son ejemplos fabulosos en los cuales esta federación de repositorios empiezan a dar rendimientos superlativos para la investigación. Yo creo que son muy útiles y muy necesarios cuando los costos de información de calidad en base de datos comerciales se hace cada vez más oneroso. Realmente son una excelente vía para empezar un poco a romper el modelo, una hegemonía, por decirlo de alguna manera, que se va rompiendo, pero que nos va dando visos de progreso en otra dirección que tiene que ver justamente con este acceso abierto. Gracias, doctor. Javier Ortega pregunta, ¿cuál es el futuro de las bibliotecas virtuales, amenaza de hackers, ataques cibernéticos que vulneran la verdadera información? Bueno, esos son grandes temas. Los grandes temas de seguridad no solamente son de las bibliotecas o de las bibliotecas virtuales, en fin, es de todos los sistemas de información de todas las organizaciones habidas y por haber, ¿no? Entonces, pues esto es lo mismo, ¿no? O sea, todas estas amenazas deben ser, pues, tratadas de ser abordadas de manera institucional, de manera integral, ¿no? No puedes nomás decir, bueno, a ver, vamos a ver cómo blindamos nuestra biblioteca virtual. Entiendo que tenemos que blindar todos nuestros sistemas de información y eso es una gran discusión con las personas que se dedican un poco a seguridad en redes, en fin, etcétera. Yo en eso no soy experto, no podría dar detalles al respecto, ni dar una mejor comprensión del tema, ni dar quizás mayores o hacer mayores justificaciones, porque vuelvo a decir, yo no soy experto, no soy tecnólogo, digamos, no puedo decirlo así, pero sí entiendo que debe ser un esfuerzo que debe ser enfocado de manera integral a nivel institucional, no puede quedar solamente en un aspecto, ¿no?, de la institución, en nuestra biblioteca virtual, nuestro sistema de información. Tiene que ser un conjunto más amplio de acciones y este futuro es muy retador, ¿eh? Sí es muy retador. En algunos de estos documentos sí se mencionan los temas de seguridad, aunque sea lateralmente, o sea, sí está sobre la mesa esa preocupación. Muchas gracias, doctor. Y finalmente, Daniel Pozos pregunta, ¿será conveniente recalcar las diferencias entre preservación y conservación? Pues es que el problema es que a veces esto, a veces se usan de manera sinónima los términos, ¿cierto? Que hay diferencias y todo eso, ¿no? Pero las normas no hacen tanto esta diferencia. Lo que sí hacen una diferencia es entre coleccionismo analógico y con el coleccionismo digital y sus diferencias y semejanzas. Eso sí lo hace, porque entiende que ahí es donde hay un punto en que hay que tener en cuenta que estamos frente a fenómenos distintos, que hay que comprenderlos de manera distinta. Y al comprenderlo de manera distinta y entender que son fenómenos distintos, ahí es donde viene toda esta parte, ¿no?, de la dilucidación de lo que es preservación, de lo que es conservación en un ámbito digital en particular, ¿no?, con respecto a lo analógico, lo que siempre hemos entendido en el mundo análogo. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos de verdad su participación para esta conferencia magistral y bueno, ya abrió también la mesa para el debate y que sigan haciéndose más reflexiones al respecto. Muchísimas gracias y bueno, enseguida se va a llevar a cabo un breve receso. Les invitamos a acompañarnos a la siguiente mesa redonda intitulada La gestión y conservación de los objetos digitales, la cual iniciará a las 11:15. Les recordamos que el acceso para la mesa se encuentra en el menú de esta sala 2 de conferencias. Nos vemos en un ratito más. Muchas gracias, saludos.